Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Reciban el saludo cordial, fraterno, de parte del grupo literario Isla Blanca de Chimbote, Perú. Este año, 2021, el grupo literario se encuentra celebrando 44 años de fundación y de aporte a la cultura. En esta oportunidad vamos a comentar las antologías narrativas del grupo bajo el título de esta disertación, La narrativa de Isla Blanca en el proceso literario de Chimbote. Para tal efecto, vamos a comentar exactamente 6 libros que abarcan un periodo desde el 2005 hasta el 2017. La aventura comienza justamente en el año 2005 con este libro titulado Tiempo de Pesca. Antes de este libro, se dieron publicaciones en plaquetas o publicaciones en libros a título personal, en algunos casos de los escritores, de los miembros del grupo literario. Pero este es el primer libro en el cual se condensan algunas muestras narrativas de los integrantes. ¿Quiénes participaron en Tiempos de Pesca allá en el año 2005? Óscar Colchado, Gonzalo Pantigoso, Marco Cueva, Augusto Rubio, Brander Alayo, Norma Echevarría, Leonida Delgado León, Félix Ruiz, Francisco Vázquez y Jim Muñoz. Es pertinente saber quiénes fueron aquellos que fueron compilados en la antología, porque nos va a dar una idea del derrotero histórico de los integrantes a través de los años en cuanto a producción cuentística tiene que ver. En Tiempos de Pesca vamos a ver algunos integrantes que ya vienen de décadas atrás, inclusive fundadores como el caso de Óscar Colchado, que en esta oportunidad es la última vez que publica en una muestra colectiva junto con el grupo. Sumado a este grupo de integrantes que ya llevan años trajinando, también se encuentra Marco Cueva, Leonidas Delgado, Gonzalo Pantigoso. Aparecen también un grupo de jóvenes integrantes. Esta característica de combinar integrantes que ya llevan años con los nuevos que se van formando, ingresando al grupo, se va a ver en cada una de las antologías que vamos a ir comentando más adelante. Es un libro corto, solamente hay un cuento por cada autor como muestra colectiva. Cabe recalcar que algunos de estos cuentos ya han sido publicados en muestras personales en otros libros. Es el caso de Marco Cueva, con el cuento sobre el Arenal, o el caso del profesor Pantigoso, quien ya había publicado de forma individual, y también Leonidas Delgado. ¿Qué podemos encontrar de manera general en Tiempos de Pesca 2005? No es del todo sólido, pero sí podemos ver todavía un arraigo a ese carácter localista, a ese tema del puerto que siempre ha arrastrado a Chimbote décadas atrás, ese carácter de denuncia social en cuanto a los avatares que justamente acontecen en este puerto. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del doctor Marco Cueva con el cuento sobre el Arenal y la denuncia de la pobreza, ¿no? También podemos encontrar alusiones al puerto, a la actividad pesquera, en el cuento Primer Pescador de Óscar Colchado. Este carácter localista se ve de forma tenue ya en esta antología. ¿Por qué tenue? Porque también aparecen otros temas, como es la violencia extrema, la violencia terrorista, en el caso de Escorpio, el cuento Escorpio del profesor Pantigoso. Y también vamos a ver temas relativos al ámbito amoroso, ¿no? Un amor trastocado, un amor que más es un desamor. Y los temas de violencia también los podemos ver en la violencia de género, como es el caso de La Verga de Toro de Norma Echevarría. Hay diversidad de temas, hay diversidad de estilos, hay diversidad de voces. Este carácter heterogéneo es lo que va a diferenciar a cada una de las antologías, y esta primera muestra no es la excepción. Sobre el particular, en un estudio crítico realizado por Ricardo Ayón titulado El cuento en el grupo literario Isla Blanca, proceso narrativo en 3 muestras colectivas, 2005-2013, apunta.
En la antología se da el peso del realismo y la demanda social, muy de moda en las décadas anteriores. Lo real maravilloso, infantil y místico, cotidiano y costumbrista. Esta afirmación de Ricardo Bayón nos permite enfatizar en el carácter heterogéneo, mosaico que tiene esta primera antología, Tiempos de Pesca. Tiempos de Pesca constituye un hito porque es el primer libro de cuentos que se va a publicar de manera colectiva, pero también es la despedida para ya varios de los autores en este libro. ¿Por qué despedida? Porque 5 años más tarde, en el 2010, aparece la antología Atravesando la Nada, en este caso bajo el sello de Mantícora Editores. ¿Qué sucede ya en el año 2010 con Atravesando la Nada? De los autores de Tiempos de Pesca, solamente hay un autor que se repite. Es decir, hay un autor que vuelve a publicar, y es el caso del profesor Gonzalo Pantigoso. Todos los demás integrantes ya no lo hicieron. Motivos personales, motivos de trabajo, pero solamente el profesor Pantigoso es el que continúa. Son 8 autores, y quienes acompañan en esta nueva publicación, en esta segunda entrega. Aparece la voz de el joven Cristian Ahumada, Luis Servias Camacho, Marcos Patricio, Marlon Vega Moya, Pablo Torres Villavicencio, Carlos Valencia, quien les habla, vienen a conformar este nuevo grupo y estas nuevas voces. Gloria Díaz también, Gloria Díaz ya había publicado en poesía en el grupo, pero es la primera vez que publica en cuanto a cuento. Algo particular en este nuevo grupo es lo siguiente, que además de Gloria Díaz y de Gonzalo Pantigoso, que ya tenían un tiempo formando parte del grupo, los demás son jóvenes y recién ingresan al grupo. Jóvenes que es alrededor de los 30 años hacia abajo. Y otra coincidencia, muchos de ellos estudiantes o recién egresados de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del Santa. Eso quiere decir que estos nuevos integrantes, producto de la carrera, tienen la fortaleza de la formación en la especialidad, lo cual implica lecturas y cierto manejo de la praxis de las técnicas narrativas. ¿Qué encontramos de novedoso en Atravesando la Nada? Como principal característica es que el carácter localista, ese arraigo a Chimbote, esos temas de denuncia social, del puerto, de la siderurgia, están totalmente dejados de lado. Tal vez porque esta nueva generación no ha vivenciado esa época o porque le interesa otros temas. En el prólogo, el profesor y crítico Elvis Bereau escribe lo siguiente. Los cuentos de esta antología son una clara muestra del vigor, la riqueza y la intensidad. Se conjuga la experiencia y el saber de los ya conocidos escritores con el impulso y la tenacidad de la nueva generación. Entonces, aquí Atravesando la Nada confluyen estas dos generaciones, ¿no? Quienes ya venían formando parte del grupo, tienen experiencia publicando, y este ingreso de jóvenes narradores. No solamente es el tema localista, alejado, lo que va a caracterizar a esta segunda entrega. También vamos a encontrar un cierto apego a la universalización de la narrativa, porque los cuentos generalmente no tienen un espacio definido, no se les sitúa en un lugar exacto, pero sí están la mayoría de ellos ubicados en la zona urbana, pero no se le da un nombre exacto, tal vez para hacerlo más general. Llama la atención también el hecho de que muchos cuentos trabajan los espacios cerrados, y estos espacios cerrados generalmente sirven para trabajar el aspecto psicológico de ciertos personajes. Un claro ejemplo se da en el cuento Gorgón de el joven Cristian Ahumada.
Otros temas que se abordan pues son la muerte, la desgracia, el desamor y en general una vida asignada por desgracia, ¿no? No hay, digamos, una temática en cuanto a la felicidad de la vida, sino que se explora esos ámbitos opacos, tristes, en diferentes vertientes, obviamente. En cuanto al aspecto técnico, es curioso que en este libro, Atravesando la Nada, eh, es notorio el hecho de que hay una preocupación por parte de los narradores en cuanto al uso de la voz. No solo por el hecho de usar un narrador en primera y tercera persona, sino por cómo es manejado y por esas ideas de innovación, ¿no? Se trata de de explorar el narrador para darle ahí un nuevo giro a la técnica narrativa. De la mano también con el intento de crear esos finales inesperados que siempre le dan un valor agregado a todo cuento, a toda narrativa. Otro aspecto que aparece en el libro, de forma incipiente, porque es recién una primera entrega de este nuevo grupo, es el cuento fantástico, ese cuento alejado de la realidad y que tiene su base muchas veces en el mundo onírico, ¿no? Es decir, el mundo de los sueños. Eh, Ahí tenemos un caso que es el cuento titulado El Pozo de Pablo Torres, quien en opinión del Misberiao es el cuento más logrado, ¿no? Un cuento fantástico que tiene colación con el mundo de los sueños. También encontramos el mundo de los sueños en Jinetes de Luna, en un cuento de Carlos Valencia, que tiene que ver con esa confluencia del mundo de la realidad y el mundo de los sueños. Otro tema preponderante en el libro es la muerte. La muerte es un tema universal, la muerte es un tema que acompaña a la literatura desde su propia génesis. Y en este caso la muerte también es tocada en todas sus variantes, ¿no? Una muerte que llega desde el mundo fantástico, una muerte por accidente, una muerte por encargo, una muerte por suicidio. Entonces, podemos ver que en esta antología ya hay ciertas diferencias, a diferencia, bueno, de tiempos de pesca, ¿no? Y tiene que ver con las voces, tiene que ver con la temática, pero sobre todo tiene que ver con ese alejamiento del ámbito localista. Atravesando la nada constituye entonces, consideramos una nueva etapa en cuanto a las antologías del grupo literario Isla Blanca. Y esta idea de nueva generación se ve reafirmada 3 años más adelante en esta nueva entrega, Reflejos y Sombras del año 2013. Y justamente el título de Reflejos y Sombras alude a las temáticas que se abordan de forma diversa en el grupo. Algunos cuentos están signados por ese mundo oscuro, ese mundo de la desgracia, y otros tienen ese hálito de esperanza, ese hálito romántico, ¿no? ¿Quiénes participan en esta tercera entrega, Reflejos y Sombras? ¿Quiénes repiten? Quienes vuelven a publicar son 6 autores: Gonzalo Pantigoso, Carlos Valencia, Gloria Díaz, Marlon Vega, Luis Servias y Pablo Torres. Estos 6 autores ya habían publicado en Atravesando la Nada. Y luego aparece una reinserción de miembros que ya vienen con años trajinando en el grupo, que es el caso de Sistilio Rojas y Leonidas Delgado, quienes publican en Reflejos y Sombras después de algunos años de ausencia en narrativa. Y como es común en el grupo, nuevas voces, 2 nuevos ingresos a esta narrativa es el caso de la profesora Berta de la Cruz y de también maestro José Ruiz. El prólogo estuvo a cargo del escritor reconocido Braulio Muñoz. Braulio Muñoz sostiene en el prólogo lo siguiente: el conjunto de reflejos y sombras fluye desde el sedimento de sueños y pesadillas. Y es justamente el sello del libro, que la mayoría de las historias
justamente vienen del hecho de los mundos oníricos, de las pesadillas no literales, sino de los miedos, de los conflictos, de los desórdenes que acompañan a los personajes. Rolo Muñoz, en el prólogo, realiza una división muy interesante en cuanto a pasado, presente y futuro en torno a los cuentos. Eh, Muñoz sostiene que los cuentos que se encuentran asignados en el pasado se nutren de la tradición, de la oralidad, se nutren de la memoria. Aquí aparece el caso de Gloria Díaz, el caso de Sistilio Rojas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sistilio, ingresa con el cuento Cuando la leche hierve, que está basada, pues, el cuento está basado en el mundo rural y en la forma de pensar propia de esta sociedad. Muñoz clasifica en el presente aquellos cuentos que hablan de los sueños, de las pesadillas, de la soledad y de la locura propia de estos tiempos. ¿A quiénes clasifica en este grupo? A Carlos Valencia, a Gonzalo Pantigoso, a Luis Servias, Leonidas Delgado León, a José Ruiz, a Marlon Vega y a Berta de la Cruz. Todos ellos tienen en común que sus cuentos están en torno a esta temática contemporánea, esta temática del devenir. Y en tercer lugar aparece la clasificación del futuro. Un futuro, sostiene Muñoz, signado por esos deseos, por esa frustración y por eso futuro opaco y ominoso, escribe. Aquí aparece Pablo Torres con relaciones poco convencionales, el cuento, que gira en torno al enamoramiento de un ser humano con un celular. El caso de Pablo es particular porque hasta ahora en las dos antologías es el único que tiene un apego por la literatura, por la cuentística de ciencia ficción, característica que más adelante la va a ir cimentando en las otras producciones. Algunos rasgos que podemos mencionar. En el caso del profesor Gonzalo Pantigoso, por ejemplo, es más notoria la presencia del cuento corto, de la brevedad. Pantigoso sostiene que este hecho de escribir cuentos cortos tal vez sea una influencia del yo lírico que él lleva consigo, puesto que también es poeta, ¿no? Ya teniendo 6 autores que repiten, que ya han publicado en 2 libros, podemos ir notando que los autores van teniendo ya, van construyendo su mundo narrativo, ya van encontrando ese estilo, esa puerta, ese estilo que con las otras antologías ya se va a ver de forma enfática y comprobada, ¿no? Ricardo Ayón, en torno al libro, comenta lo siguiente: las preferencias temáticas y estilísticas dejan entrever que conjugan a librarse su propia voz. Y es justamente esta propia voz lo que estamos comentando, que es el estilo. Algunos están más apegados al mundo fantástico, otros tienen apego por el mundo onírico, también están aquellos que se sienten cómodos en una narrativa realista, y también aquellos que van por el mundo de la ciencia ficción. Y una vez más podemos comprobar ese carácter heterogéneo en cuanto a las voces narrativas que confluyen en el libro. Reflejos y sombras enfatiza también en el aspecto técnico. En este libro es más notorio esa exploración, ese especial trabajo que se realiza en cuanto a la técnica, sobre todo en el narrador. Vamos a encontrar cuentos en primera persona utilizando una voz con una fuerte carga psicológica para construir la identidad del personaje. También vamos a encontrar cuentos en segunda persona, que no es muy común, cuentos en segunda persona. Ahí tenemos el cuento Ángel del profesor Gonzalo Pantigoso. Y por supuesto los cuentos en tercera persona con narrador omnisciente u objetivo. Pero son tocados con cierta tendencia a la experimentación. Experimentación que en algunos casos da muy buenos frutos y en otros pues tiene áreas de mejora. El libro sigue apostando por lo fantástico a partir de los conflictos emocionales que padecen los personajes.
y que generalmente no encuentran un final feliz. Esta inclusión por parte de Pablo Torres, por ejemplo, de la ciencia ficción, del mundo futurista, le va dando al libro ese marcado desapego del carácter localista que habíamos visto en la primera antología, Tiempos de Pesca. También podemos ver que poco a poco los integrantes van ganando eficacia en cuanto a la brevedad del discurso, ¿no? Eh, no tanto por la extensión del texto, sino por lo necesario, por las voces necesarias que el narrador cree conveniente utilizar. Obviamente el amor también es otra característica, está acompañando al libro como un tema, pero este amor no es este amor romántico, no es un amor tóxico, es un amor que daña, es un amor que sufre, es un desamor, ¿no? Y esto lo podemos ver en los cuentos de Marlon Vega y de Luis Servias, donde estos desórdenes mentales de los personajes justamente son motivados por este mal amor que sienten por sus parejas, ¿no? En estos cuentos podemos verlo de forma más clarificada. Un rasgo final del libro que podemos anotar es que se ahonda en temas contemporáneos, ¿no? Ya no se encuentra la temática de la pesca, lo seguimos enfatizando, y hay un trabajo en cuanto a la exploración del mundo psicológico de los personajes, sobre todo de personajes masculinos, ¿no? Quienes son dominados por sus bajas pasiones y muchas veces terminan cometiendo actos que van en contra de ellos mismos y de los otros personajes. Reflejos y sombras del 2013. 2 años después aparece otra entrega, que en este caso es El Resplandor de la Tarde, del 2015. El Resplandor de la Tarde tuvo una reimpresión también en el año 2017, sin mayores cambios, solo fue una reimpresión. ¿Y qué encontramos en El Resplandor de la Tarde del 2015? Vamos con los autores. Una vez más encontramos autores que repiten, son 7 autores que repiten. Podemos ver hasta esta tercera entrega que en los 3 últimos libros los autores que repiten son alrededor de 6 o 7, es decir, poco más de la mitad, lo cual quiere decir que esta generación que apareció en el año 2010 con Atravesando la Nada se mantiene y viene trabajando año tras año. Aparecen repetidos en esta antología el profesor Gonzalo Pandigoso, la profesora Gloria Díaz, Sixtilio Rojas, Carlos Valencia, Pablo Torres, Leonidas Delgado y Marlon Vega, ¿no? Estos 7 autores continúan en la labor. Y también hay nuevos ingresos, y eso le da dinamismo al grupo. Las nuevas voces narrativas que ingresan son las de Javier Pérez Aguilar y la de Emil Azaña Vázquez. Un autor que también aparece es Brander Alayo. El 2015, este libro está dedicado justamente a Brander Alayo porque fallece y se creyó conveniente insertar el cuento más conocido de Brander, Historia de Babel, y aparece también antologado en El Resplandor de la Tarde. En el prólogo, el profesor y crítico Elvis Bereau sostiene lo siguiente. Las narraciones de estas 2 generaciones pueden dividirse en varias categorías temáticas. Y a continuación vamos a ver los temas en torno a cuál giran los cuentos del Resplandor de la Tarde. Mundos reales y oníricos superpuestos. Recordemos que esto de los mundos oníricos ya lo hemos visto en las antologías anteriores. La complejidad del ser humano. Es lo que mencionábamos, esta línea que tiene que ver con el ahondar en la psicología de los personajes. Mundos sórdidos e incomprensibles. La presencia de la cotidianidad. Mundos fantásticos y pesadillescos. Recordemos que en el libro Reflejos y Sombras, Braulio Muñoz también nos hablaba de las pesadillas. Y ahora el profesor Elvis Bereau también lo menciona. Y eso tiene que ver justamente con el estilo de cada uno de los integrantes, que se sienten cómodos justamente hablando del mundo de las pesadillas, del mundo de los sueños, o de los mundos fantásticos.
Anota además el profesor Elvis Beriao, la muerte como la única alternativa cuando la vida pierde sentido. Entonces, si nos fijamos en estas temáticas que nos presenta el profesor Elvis Beriao, no son muy distintas a las que hemos venido comentando anteriormente. Y esto se da porque los autores, más de la mitad, son los mismos. Y hasta esta tercera entrega ya podemos ver un estilo, ya podemos ver el mundo narrativo de cada uno de las voces. No solamente en cuanto a temática, sino también en cuanto a la forma y al género narrativo que se desea cultivar. Por ejemplo, en El Resplandor de la Tarde aparece el cuento corto, que no era el caso en las antologías anteriores. Un párrafo, ¿no? Para entendernos, un cuento de un párrafo, y ahí quienes aparecen son el profesor Gonzalo Pantigoso y la profesora Gloria Díaz, ¿no? Narraciones breves, contundentes, con un final efectivo para la construcción del texto. En esta tercera entrega podemos hablar de un estilo del autor, ¿no? Algunos están cómodos en el mundo de la ciencia ficción, otros optan por el mundo de lo cotidiano, el mundo realista. Eh, Cito, por ejemplo, Sistile está más cómodo en el mundo del mundo rural, el mundo de las costumbres, ¿no? Con un cierto hálito de humor. Humor que también lo vemos en el estilo de Leonidas Delgado, por ejemplo, en sus entregas. Eh, en el caso de Carlos Valencia, Marlo Vega y Javier Pérez, estos cuatro autores tienen en común que exploran el tema de la muerte, ¿no? Y todas las posibilidades que ésta nos puede generar. Se nota en el trabajo de estos autores una atención a la técnica, como el in media res, los finales sorpresivos, dentro de un mundo sórdido, mundos conflictivos, que no necesariamente desencadenan en finales felices. Y ese justamente son los rasgos que vienen caracterizando a los autores ya hasta esta tercera entrega. Algo curioso también en El Resplandor de la Tarde es que se va ganando efectividad en cuanto a la brevedad. Cada vez los cuentos se van haciendo más cortos, no son de grandes extensiones de páginas, porque se empieza a comprender que el cuento tiene como característica esencial, entre otras, la brevedad, el discurso directo. Y también podemos ver en este libro que se va explorando, ¿no? Se sigue explorando en el mundo interno de los personajes y todo lo que puede acontecer a partir de esta psiquis, ¿no? Cabe recalcar también que producto de esta nueva generación que comienza en la praxis narrativa, también hay zonas de mejora, ¿no? A esta tercera entrega podemos ver una mayor eficacia en cuanto a la cantidad de texto, ¿no? En cuanto a la brevedad o no de las narraciones, cosa que no se veía en las primeras antologías, por ejemplo, ¿no? Uh, Luego es preciso anotar lo siguiente. En el año 2015, 16 y 17 se dan 3 publicaciones seguidas. No fue el caso anterior. ¿A qué se debe que en el año 2016 aparezca Desde el Silencio? Solamente un año y tenemos una nueva antología. Esto nos permite afirmar que hay énfasis en el trabajo, que la nueva generación ha venido con fuerza, ¿no? Y que está elaborando y tiene ansias de publicar y de escribir, ¿no? Desde el Silencio, comencemos por los integrantes, repiten 5. Gonzalo Pantigoso, Gloria Díaz, Sixtilio Rojas, Carlos Valencia y Pablo Torres. Estos 5 autores vienen publicando ya en 4 antologías. Este libro es breve, puesto que solamente tiene un solo cuento. Lo mismo que pasó en Tiempos de Pesca, un solo cuento. Curioso también, y no es la primera vez que acontece, se da el reingreso de algunos amigos de Isla Blanca. Es el caso de Norma Jiménez. Norma Jiménez reingresa en el 2016. Había publicado La Verga de Toro en el 2005. Y reingresa también Miranda Escribano. Bueno, Miranda Escribano no es alguien más que Cristian Ahumada.
y Christian había publicado en el 2010 en Atravesando la Nada. Y un tercer grupo, tenemos a un nuevo integrante. En este caso es la voz de Juan Martínez Reyes. Entonces podemos ver que siempre en las antologías vamos a encontrar voces que se repiten, voces que se reintegran y nuevos talentos. En el prólogo al libro, el escritor crítico Ricardo Ayón apunta lo siguiente, ¿no? La heterogeneidad estilística es una particularidad capital en este libro. Este carácter heterogéneo, diverso en cuanto a estilo, temática, ya es una característica transversal en todas las antologías. Agrega Ricardo Ayón, la marca personal, el trabajo propio y decantado de cada expositor comienza a presentarse como un sello de exclusividad. Reafirma la idea en el hecho de que cada autor tiene, hasta esta ya cuarta entrega, su propio estilo que en momentos vamos a comentar. ¿A qué nos referimos cuando sostenemos que cada autor continúa con su estilo propio? Si bien es cierto, podemos clasificar a un autor en el mundo de la ciencia ficción, esto no es excluyente, es decir, no quiere decir que no ha trabajado cuentos realistas. También aquellos que se apegan por el mundo de los sueños, de las pesadillas, no los excluye, no los exime de haber trabajado algunos cuentos de carácter rural, urbano. Pero hablamos en conjunto, ¿no? En conjunto sí es notoria ya la voz y el estilo y los gustos temáticos por parte de los integrantes. Una vez más llama la atención Desde el Silencio los cuentos cortos. No solo porque el libro tiene 60 páginas, ¿no? Sino porque se va viendo la eficacia en cuanto a la brevedad del discurso. La narrativa en este libro es un poco menos experimental. Producto de la experimentación, ya las voces se van situando dentro de lo que se encuentran más cómodos. Ya el narrador no hay un juego tan límite del narrador, sino que ya cada voz ha encontrado ese narrador que le es pertinente para la historia que nos quiere dar a conocer. En contraposición aparece algo bastante interesante, que son los cierres. La mayoría de cuentos tienen una atención muy especial a los cierres. Estos cierres, que son muchas veces inesperados, cierres que develan el dato escondido o cierres con final abierto, pero en todos los casos es un final contundente. Y eso es positivo porque nos permite entender que hay una atención a la técnica narrativa y se está pensando en golpear al lector con una historia que impacte como tal. Si hablamos de la heterogeneidad que sostiene Ricardo Ayón, podemos tener algunas anotaciones y clasificaciones. Por ejemplo, dentro de la realidad dramática, tenemos el caso de Gloria Díaz, está Miranda Escribano, Cristian Ahumada y Juan Martínez, ¿no? Se sienten más cómodos en esta temática de los mundos realistas. En contraposición está el mundo fantástico, el mundo de los sueños, el mundo de las irrealidades, o el mundo de la ciencia ficción. Pablo Torres con el cuento Albedrión, por ejemplo, y Carlos Valencia con el cuento Demon Lover, que está también coqueteando con el cuento de terror, cuento de intriga. El mundo rural está asignado y representado por Sistilio Rojas con el cuento El Muki. Y podemos ver que el Muki, que es el duende de las minas, es rescatado como parte de la oralidad por parte de Sistilio. Y en el cuento de Norma Jiménez, que está situado en el mundo rural, incluso vamos a encontrar algunos textos en quechua, que justamente permite construir este mundo narrativo rural. También encontramos la microficción. Entonces, en este libro, así como en el anterior, ya es más notoria la presencia del microcuento, un microcuento dentro del marco fantástico, un microcuento que nos trata de develar la existencia humana como tal. Esto lo vemos en el caso del profesor Gonzalo Cantigos. Y como habíamos mencionado, son 3 libros
en 3 años consecutivos, 2015, 2016, y el que cierra este grupo de libros es Navío al viento. Navío al viento es el libro del 2017, no solamente es la sexta antología, sino que forma parte de estos 3 últimos libros que fueron publicados de forma concatenada. Vamos a los autores. Tenemos 8 autores que se repiten, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo es que esta nueva generación está teniendo un trabajo prolijo. Aparecen en la antología Navío al viento de 2017 el profesor Gonzalo Pantigoso, la profesora Gloria Díaz, Miranda Escribano, que es Cristiano Ahumada, Sistilio Rojas, Norma Jiménez, Juan Martínez Reyes, Carlos Valencia y Pablo Torres. De ellos, hasta esta sexta entrega ya tenemos una idea de cuál es su línea, de cuál es su estilo. ¿Quiénes son los reingresos? ¿No? Es común ver reingresos en las antologías. Tenemos 2. El caso de Marco Patricio. Marco Patricio había publicado por primera vez en Atravesando la Nada de 2010 y ahora lo hace en el 2017, un reingreso. Y un caso particular es el tema de Félix Ruiz Suárez. Félix Ruiz había publicado en Tiempos de Pesca en el 2005 y ahora reingresa en el 2017. Y para completar este grupo de autores tenemos un nuevo ingreso. Y el nuevo ingreso es una voz femenina. Y es el caso de Carmen Mimbela Otiniano, quien ya había publicado en poesía, pero obviamente en otros textos. 11 autores. Mencionaba el caso especial de Félix Ruiz, porque si bien es cierto, Félix tiene un estilo signado por el mundo místico, el mundo infantil, en esta antología nos entrega un microcuento, un cuento corto titulado Me duele tu olvido, que gira en torno a la voz de un muñeco, ¿no? Se le personifica un muñeco. Félix Ruiz, con ya alrededor de 90 años, incursiona en el mundo del microcuento. Entonces, vemos cómo la dinámica de la literatura invita a los narradores a ingresar a estos nuevos estilos, a estas nuevas temáticas, lo cual nos permite evidenciar que la narrativa del grupo literario Isla Blanca también va en paralelo a lo que va aconteciendo en la narrativa local y también internacional. En el caso de Marcos Patricio continúa con ese estilo, ¿no? Ese estilo oscuro, ese estilo de conflicto de sus personajes masculinos. Aparece con el cuento Imprecación. ¿Qué pasa con el ingreso de Carmen Mimbela? Su cuento es El color del amor, que nos habla de un triángulo amoroso, pero el final es contundente, el final es sorprendente, y tiene que ver justamente con la temática contemporánea de estas nuevas formas de entender en la sexualidad. En el libro podemos ver una tendencia del cuento hacia lo fantástico. Seguimos encontrando los mundos irreales, los mundos mágicos. Un carácter especial podemos ver la personificación. Hay cuentos en los que la muerte es personificada, la muerte asume un rol de personaje, incluso de narrador. Habíamos visto la muerte en otras antologías como tema, pero aquí ya se le está personificando. Esta personificación también alcanza a un lago, por ejemplo, ¿no? En el cuento La desaparición de Cristal de Carlos Valencia, ¿no? El lago toma vida. Y también en el caso de Gloria Díaz, quien personifica un árbol, ¿no? Además de estas temáticas se encuentran, por supuesto, el mundo de los cuentos cotidianos, cuentos de desamor, los conflictos familiares y también, pues, los cuentos futuristas que ya sabemos quién es su representante. Tenemos 6 entregas, 6 antologías narrativas y nos permite generar algunas conclusiones. En principio, las antologías nos muestran el derrotero generacional del grupo literario Isla Blanca. Y es importante que
las generaciones dejen su voz a partir de sus escritos. Como hemos visto, Tiempos de Pesca constituye prácticamente el fin de una generación que venía trabajando años atrás para dar pase en el 2010, con Atravesando la Nada, hasta este libro último, Navío al Viento 2017, de esta nueva generación. Nueva generación que se ha mantenido prolija, pues más de la mitad de los autores son los que vienen trabajando en las diferentes antologías. Otro carácter en común que podemos ver en las antologías es este carácter que Ricardo Ayón sostenía heterogéneo y que el profesor Elvis Vereo llama carácter mosaico. Y tiene que ver justamente con el estilo, con el mundo narrativo de cada uno de los autores. Encontramos pues cuentos de carácter localista, realista, futurista, temáticas contemporáneas, etc. Esta nueva generación, estos nuevos entregas, también podemos notar que hay un intento por experimentar con la técnica narrativa. Intento en muchas veces eficaz y en otros con zonas de mejora. Y esta experimentación con la técnica lo vemos en los narradores, en los tipos de finales. Una ganancia en cuanto a las antologías es la brevedad. Si comparamos los cuentos del 2010 con los últimos cuentos, vamos a ver notoriamente que los textos son más breves, son más concisos, que el narrador es más eficaz y que los diálogos directos, si es el caso, son más contundentes, ¿no? Y esto es justamente una muestra de que la praxis, de que los talleres y de que el hecho de publicar y también recibir la crítica está dando sus resultados en cada uno de los autores. Prácticamente podemos sostener que en la diversidad de las antologías se ha abordado, si no todos, la gran mayoría de tipos de cuentos. Hay cuentos realistas, signados por lo cotidiano, signados por las relaciones conflictivas, cuentos fantásticos que tienen mucho, en algunos casos, que ver con el mundo onírico. También vamos a encontrar el cuento rural, ¿no? En el cuento fantástico está pues Pablo Torres, está Carlos Valencia. En el cuento rural básicamente encontramos a Leonidas Delgado, encontramos a Sistilio Rojas, también a Norma Jiménez en algunos casos, ¿no? También vamos a encontrar cuentos no del todo humorísticos, pero sí con ese hálito de humor. El caso de Sistilio, el caso de Leonidas, ¿no? El cuento de ciencia ficción, cuento futurista, cuyo mayor representante aquí es Pablo Torres, quien tiene esa línea, ¿no? También en las antologías hemos visto transcurrir el cuento de terror, el cuento infantil, también los cuentos existencialistas, ¿no? Que tienen mucho que ver con esa exploración interna del ser humano y de sus, muchas veces, bajas pasiones. Entonces, la narrativa del grupo literario Isla Blanca justamente brinda ese aporte al proceso literario con estas antologías. Los autores, como podemos ver, son dinámicos. El grupo tiene esa característica. Algunos reingresan, siempre hay nuevas voces. Y lo positivo para el proceso del grupo y sobre todo para la literatura de Chimbote es que hay un grupo que se mantiene prolijo en la publicación. Y eso significa pues que hay un compromiso con la narrativa. Hay un compromiso en este caso con el quehacer del trabajo de la palabra. El grupo literario Isla Blanca publicó en el 2017 Navío al Viento. En el 2019 se hizo una reimpresión de Atravesando la Nada, que es una nueva carátula, es una reimpresión, no hay nuevos cuentos, y se estaba trabajando para el año 2020 la nueva antología. Prácticamente ya estaba dentro de la imprenta, pero por cuestiones de pandemia, y todos conocemos la coyuntura, es un libro que todavía no ve la luz, ¿no? Entonces lo que queremos dar a entender es que el trabajo continúa, ¿no? El trabajo prosigue y esperamos pues siempre tener la aceptación por parte del público lector.
Como Grupo Literario Isla Blanca, reafirmamos pues nuestro compromiso con la literatura, nuestro compromiso con el quehacer cultural y nuestro compromiso con el público lector que siempre está ávido de saber cuáles son las nuevas publicaciones del Grupo Literario Isla Blanca. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Esperamos que haya podido contribuir en algo a la comprensión del derrotero del Grupo Literario Isla Blanca en cuanto a su narrativa. Saludos cordiales y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.